Y al Señor Jesús, amigo, nuevamente los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. A mí me encanta mucho predicar en el nombre de Jesucristo, porque es que sabe que me encontré en la Biblia que en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual, escucha amigo, en el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Yo no sé a dónde se esconde el diablo, pero si el diablo vive bajo la tierra, un día tiene que doblar sus rodillas ante ese Dios que voy a predicarle en esta tarde. Voy a leer unos textos de la palabra de Dios. Amigo que me escucha, no se incomode por oír la palabra de Dios. Este parque es bendecido, aquí la gente viene a divertirse acá a este parque, a oír palabra de Dios, otros a recrearse en una tarde maravillosa, y puede Dios hacer un milagro en una persona en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 y 17 dice: pues si yo anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Amigo querido, yo quiero decirle en esta tarde, el apóstol Pablo era un hombre que fue perseguidor de la iglesia. Cuando los primeros cristianos empezaron a predicar, Pablo fue una persona que estuvo en contra del mensaje de los discípulos cuando ellos empezaron a predicar la palabra. Incluso cuando la muerte de Esteban, él estuvo presente y dio el visto bueno, porque era una persona que tenía temor de Dios pero sin revelación. Él creía que matando cristianos estaba defendiendo al Dios Todopoderoso y estaba haciendo algo agradable a Dios, pero lo hacía por ignorancia. Dice la palabra de Dios que él llevaba carta de los principales sacerdotes de aquel entonces. Si encontraba algunos creyentes de camino, llevalos presos a Jerusalén. Pero me llama la atención que la Biblia dice que yendo en esa persecución, de repente se le apareció el Dios que yo le estoy predicando en esta tarde, el cual un día también se me apareció a mí, se le apareció a Pablo, y una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero decirle, amigo, uno meterse con Dios pierde el año. Saulo pensaba que agradaba a Dios y lo hacía por ignorancia. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro personal con Dios, fue una persona que después de ser perseguidor, llegó a ser perseguido y aún mártir por causa de predicar el evangelio. Después de que este hombre tuvo la revelación, encontramos a un Pablo totalmente transformado. Lo mismo que usted se encuentra de pronto con amigos, vecinos, que de pronto andaban en otras cosas raras, y de pronto usted los ve hablando de Jesucristo, hablando del evangelio, y usted se queda admirado. Bueno, y este no era fulano, porque ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio es para cambiar al pecador. El poder del evangelio es para transformar al más vil pecador, dice la palabra de Dios. Y después encontramos a Pablo hablando estas palabras: si yo anuncio el evangelio, yo no tengo de qué gloriarme. Me es impuesta necesidad predicar el evangelio, y ay de mí si yo no predico el evangelio, decía Pablo. Pudiéramos decir en este último siglo 23, ay de nosotros como cristianos que hemos conocido la verdad, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Hay que anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande de decirle al mundo entero que escape por su vida. La vida que estamos viviendo ahora, somos esa generación que nos tocó ver el cumplimiento de la profecía. Somos la generación que nos tocó ver los juicios de Dios. Y somos la generación que nos está tocando ver el cumplimiento de las profecías apocalípticas, se puede decir. ¿Por qué motivo? Porque estamos viviendo los últimos tiempos que están registrados en la Biblia.
por las señales que se ven palpablemente a la luz de nuestros ojos y están plasmados en esta bendita palabra. Mucha gente se dice y se pregunta, bueno, ¿y cuándo las cosas van a cambiar? Yo le traigo una noticia en esta hora. A usted le va a cambiar la vida el día que acepte a Cristo en su vida. El día que usted le dé el primer lugar a Dios, su vida va a cambiar. De lo contrario, no espere días buenos, porque la Biblia dice que los días van de mal en peor. Y las señales que tiene el Señor plasmadas en la palabra de Dios están dando su fiel cumplimiento. Uno de la profecía que se está cumpliendo, que el Señor le dijo a los discípulos, que cuando ustedes vean la apostasía, cuando ustedes vean el pecado desenfrenado, saber que la redención está cerca. Y eso lo podemos ver. Una de las últimas señales es la predicación del Evangelio. A usted le predican el Evangelio en cualquier lugar, en cualquier esquina. Usted oye predicar el Evangelio. Pablo decía estas palabras: muchos predican el Evangelio por envidia. Vean, es que escuchen esto. Algunos predican por envidia, otros predican por contienda, otros por vanagloria, otros por ganancias deshonestas. Pero Pablo decía, pero yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Amén. Tenemos que tenerla clara cuál es la condición y por qué estamos haciendo el trabajo de predicar el Evangelio. Si a usted lo trae el pastor empujado a predicar, usted no está cumpliendo lo que Dios dijo, porque esto es libre. Pablo dijo, si yo predico el Evangelio de buena gana, recompensa tengo, pero si lo hago de mala gana, se atenta la recompensa. ¿Por qué, amigo querido? Porque es que nosotros somos los que Dios ha puesto para llevar el Evangelio a las personas que necesitan de conocer la verdad. Amigo, y quiero decirle,